Ojo, ojo, que viene salseo gordo sobre Kerem Bürsin y Hande Erçel. ¿Se acuerdan de que salieron juntos? Pues parece que la cosa no ha terminado tan amigablemente como pensábamos. Y lo más fuerte, dicen que la ex de Kerem, que no es Hande, ojo, sino otra persona, lo va a demandar. Y no, no es por dinero ni por infidelidad directa, la razón es algo que nadie se esperaba, de verdad. Vamos a ver que esto tiene miga. Todos recordamos la relación de Kerem y Hande, era la pareja de moda. La química en pantalla, la vida real era un bombazo. Pero la vida da muchas vueltas, y ellos tomaron caminos separados. Lo normal, ¿no? Pues parece que Kerem Bürsin después de su noviazgo con Hande Erçel ha tenido, digamos, alguna que otra complicación legal. Y no, no hablo de Kerem y Hande directamente, sino de una ex suya anterior a Hande, que ahí está el meollo del asunto. Para ser honestos, yo me quedé un poco pillado cuando escuché esto. ¿Una demanda? ¿Por qué? Pensaba que ya todo estaba súper superado. Pero resulta que esta ex, que yo no tengo ni idea de quién es porque Kerem no la ha presentado públicamente mucho que digamos, parece que tiene unas en la manga. Y no es unas cualquiera, es uno de esos que te hacen decir: madre mía, qué lío. Lo que yo creo que está pasando es que quizás hay algún tema pendiente que se arrastraba desde antes de que Kerem se hiciera tan famoso, o quizás justo cuando empezaba a despuntar. Y esto no tiene nada que ver con Hande Erçel, eso quiero dejarlo súper claro. Es una cosa de su pasado, digamos, más personal y privado. Pero ahora, con Kerem en la cresta de la ola, todo el mundo quiere saber. Muchos dicen que podría ser por algún contrato o acuerdo que se hizo en su momento cuando las cosas eran diferentes. Pero yo sospecho algo más personal, ¿sabes? Algo que va más allá de lo puramente material. A ver, ¿qué es lo que podría ser tan grave como para llegar a una demanda y que encima sea inesperado? Imaginaos, un secreto. ¿Una promesa rota de las que hacen daño? Piensen en esto, Kerem Bürsin es un tío con una imagen súper cuidada, siempre amable, siempre profesional. Que ahora de repente se enfrente a una demanda por algo tan fuera de lo común asterisco, pues te hace pensar. ¿Será algo que él hizo sin querer? ¿O algo que ahora, visto el éxito y el dinero, la otra persona quiere reclamar? La verdad es que los detalles no salen a la luz fácilmente y ahí está la gracia del salseo. Pero los rumores apuntan a que la demanda no es por dinero directamente, sino por algo relacionado con propiedad intelectual. ¿Propiedad intelectual? Sí, has oído bien. Parece que esta ex alega que Kerem usó alguna idea, algún concepto, algo que ella creó o aportó, y que ahora él se está beneficiando de ello. Loco. Para ser sinceros, esto le da un giro total a la historia. No es la típica demanda por deudas o por despecho. Es algo más complicado, algo que te hace pensar en los orígenes, en los inicios de una carrera. ¿Quién ayudó a quién? ¿Qué pactos se hicieron en la sombra? Lo que yo veo aquí es que el éxito tiene estas cosas. Cuando uno triunfa, todo el mundo quiere estar cerca, o se acuerda de cosas pasadas. Y si esta ex tiene pruebas de que hay una idea suya que Kerem ha explotado, pues claro que puede demandar. Es su derecho. Pero, ¿qué manera de complicar las cosas? A ver, esto podría ser un verdadero dolor de cabeza para Kerem Bürsin. Imagínense, tener que defenderse de algo así en medio de su carrera imparable. Y lo más curioso es cómo esto podría afectar a su imagen pública, ¿no? Aunque no tenga nada que ver con Hande Erçel, la gente siempre va a relacionar cosas. Lo que yo creo que va a pasar es que esto se va a convertir en un auténtico culebrón mediático. Van a intentar sacar todos los trapos sucios, aunque sea de algo que pasó hace años. Y nosotros aquí pues nos tocará estar al tanto de cada movimiento. Pero en serio, volviendo a lo inesperado. ¿Propiedad intelectual? ¿Una ex demandando por ideas? Jamás lo hubiera imaginado. Y pensar que todo el mundo estaba pendiente de si Kerem y Hande volvían, y resulta que el verdadero problema venía de otro lado, de un pasado que parecía olvidado. Es para reflexionar sobre lo que uno firma, lo que uno promete y las consecuencias que pueden tener esas cosas años después. Y ahora, la pregunta que todos nos hacemos, ¿qué pasará con esta demanda? ¿Podrá Kerem Bürsin demostrar que él no ha hecho nada malo? ¿O esta ex logrará exponer algo que él preferiría mantener oculto? ¿Vosotros qué pensáis? ¿Creéis que esta ex tiene motivos reales, o es solo una estrategia para sacar dinero ahora que Kerem es famoso?